desperté en una clínica psiquiátrica, sin recordar cómo llegué ahí, con una enfermera diciéndome que había estado inestable por 3 días. Mi propio hijo me drogó para hacerme parecer loca, mientras vendía mi casa de $650,000 a su suegro por apenas $312,000. Pero lo que Ricardo no sabía es que su madre no es tan ingenua como él cree. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. El sabor metálico en mi boca me despertó. Eso y el sonido de una voz extraña hablando sobre medicamentos. Abrí los ojos lentamente, esperando ver el techo color beige de mi dormitorio. Pero en su lugar, encontré luces fluorescentes demasiado brillantes y paredes blancas estériles. «Buenos días, señora Ramírez», dijo una enfermera joven con acento caribeño. «¿Cómo se siente hoy?». Me incorporé con dificultad, cada músculo de mi cuerpo protestando como si hubiera corrido un maratón en mis sueños. «¿Dónde estoy?». «En el Sanatorio San Ángel. Ha estado con nosotros 3 días». 3 días. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas funerarias. Tengo 65 años. He vivido mi vida entera con una mente clara como el agua. Y de repente no recordaba 3 días completos. ¿Cómo llegué aquí? Mi voz sonó ronca, como si no la hubiera usado en siglos. La enfermera consultó una tablet. Su hijo Ricardo la trajo. Estaba muy preocupado. Dijo que había estado actuando de manera errática, hablando sola, olvidando cosas importantes. Ricardo, mi único hijo, de 42 años, el mismo que había criado sola después de que su padre nos abandonara cuando tenía 5 años. El mismo que había trabajado día y noche para darle una educación universitaria. El mismo que ahora aparentemente me había internado en un psiquiátrico. Quiero hablar con Ricardo ahora mismo. Por supuesto, señora. Pero primero el doctor Castillo quiere verla. Es protocolo. Protocolo. La palabra me hizo pensar en todos esos documentos que había firmado el mes pasado. Documentos que Ricardo me había explicado tan rápidamente que apenas pude leerlos. Solo son papeles rutinarios para la casa, mamá. Había dicho con esa sonrisa que heredó de su padre. Para simplificar las cosas por si algo te pasa, el doctor Castillo resultó ser un hombre calvo de unos 50 años, con una barba demasiado perfecta y ojos que no sonreían cuando su boca lo hacía. Se sentó frente a mi cama con una carpeta gruesa. «Señora Ramírez, me alegra ver que está más alerta». Su hijo estaba muy angustiado. Me contó sobre los episodios de confusión, las llamadas a altas horas hablando incoherencias. ¿Qué llamadas? Yo no hice ninguna llamada incoherente. El doctor frunció el ceño con esa expresión que tienen los médicos cuando creen que sus pacientes están mintiendo. Su hijo tiene grabaciones de varias conversaciones donde usted mencionaba personas inexistentes, eventos que no ocurrieron. Mi sangre se enfrió. Ricardo tenía grabaciones. ¿Cuándo? ¿Cómo? Y entonces recordé las videollamadas de las últimas semanas cuando él insistía en llamarme por la noche cuando yo estaba cansada después de mis medicamentos para dormir. «Doctor», dije eligiendo mis palabras cuidadosamente, «necesito que me haga un análisis de sangre, un análisis toxicológico completo». Su expresión cambió ligeramente. «¿Hay algo específico que cree que podríamos encontrar?» Creo que mi confusión no era mental, creo que era química. El doctor escribió algo en mi expediente. «Ordenaremos los análisis. Mientras tanto, su hijo quiere visitarla esta tarde. ¿Se siente lista para recibirlo?» «Lista. Como si recibir al hijo que potencialmente te drogó fuera algo para lo cual una madre pudiera prepararse». «Sí, muy lista». Después de que el doctor se fue, me quedé sola con mis pensamientos y por primera vez en días, mi mente estaba completamente clara. Comencé a recordar pequeños detalles. El sabor extraño en mis comidas favoritas que Ricardo traía durante sus visitas. La somnolencia inexplicable después de cenar con él. Las preguntas persistentes sobre mis finanzas, sobre los documentos de la casa, sobre mi testamento. Mi Ricardo, mi niño hermoso al que le enseñé a andar en bicicleta,
y ayudé con las tareas hasta que se graduó. Había decidido que su madre era un obstáculo para sus planes. Pero lo que Ricardo no sabía es que su madre no llegó a los 65 años siendo tonta, y definitivamente no pensaba empezar a hacerlo ahora. Para entender cómo llegué a esa cama de hospital, tienen que conocer a la mujer que era antes de que mi propio hijo decidiera destruirme. Mi nombre es Guadalupe Ramírez y hasta hace una semana creía que tenía la vida resuelta. Vivo sola en una casa de 3 habitaciones en la colonia Coyoacán, Ciudad de México, una propiedad que compré hace 20 años, cuando los precios aún eran razonables. Durante 2 décadas trabajé como administradora en una clínica dental hasta jubilarme el año pasado. No soy rica, pero tampoco soy pobre. Tengo mis ahorros, mi pensión y sobre todo tengo mi casa, o tenía. Ricardo vive a 2 calles de mí con su esposa Patricia y sus 2 hijos, Valeria de 15 años y Santiago de 12. Patricia nunca me ha tratado mal directamente, pero tiene esa manera sutil de hacerte sentir que estás sobrando. Comentarios como, ¡ay, suegra! ¡Qué bueno que tiene tiempo libre cuando menciono mis clases de baile! O debe ser lindo no tener responsabilidades cuando hablo de mis viajes cortos los fines de semana. El mes pasado todo cambió. Ricardo comenzó a visitarme más frecuentemente, siempre con esa preocupación fingida que ahora reconozco como actuación. Mamá, te veo un poco distraída últimamente. ¿Estás tomando bien tus medicinas? ¿No crees que esta casa es muy grande para ti sola? La casa es de 200 metros cuadrados, no un palacio. Pero para Ricardo y Patricia, con su apartamento de 2 habitaciones y su hipoteca que no terminan de pagar, mi casa representaba una solución a sus problemas financieros. Las visitas se volvieron más frecuentes cuando Ricardo perdió su trabajo en la empresa de seguros. Patricia mantuvo el suyo en el banco, pero con 2 sueldos habían estado apenas sobreviviendo. Con uno solo estaban ahogándose. Mamá, he estado pensando, me dijo una tarde hace 3 semanas mientras comíamos el arroz con pollo que había traído de su restaurante favorito. Esta casa tiene mucho potencial de valor. El mercado inmobiliario está excelente ahora mismo. ¿Estás sugiriendo que venda mi casa?, pregunté, aunque ya sabía hacia dónde iba la conversación. Solo estoy diciendo que podrías sacar muy buen dinero, comprarte algo más pequeño, más fácil de mantener y con lo que sobrevivir cómodamente sin preocupaciones. Patricia, que había estado silenciosa, añadió su granito de arena. Además, Guadalupe, ¿no te da miedo estar sola aquí? El barrio no es tan seguro como antes. El barrio está perfectamente bien. He caminado estas calles durante 20 años y conozco a todos mis vecinos. Pero Patricia tenía razón en algo, estaba sola. Y cuando eres una mujer de 65 años viviendo sola, la gente asume automáticamente que necesita ser rescatada. No estoy lista para vender, les dije firmemente. La expresión de Ricardo cambió apenas perceptiblemente. Un flash de irritación que trató de disimular con una sonrisa. Por supuesto, mamá. Solo quería que supieras que si algún día cambias de opinión, yo te ayudo con todos los trámites. Esa noche, después de que se fueron, encontré mis documentos importantes desorganizados. Nada faltaba, pero definitivamente alguien había estado revisando mis papeles. El testamento estaba en la mesa cuando siempre lo guardaba en el cajón. Los papeles de la casa estaban en un orden diferente. Al día siguiente, Ricardo regresó con una carpeta llena de formularios. Mamá, después de nuestra conversación de ayer, pensé que deberíamos poner tus asuntos en orden solo por precaución. Los papeles incluían una autorización para que él manejara mis cuentas bancarias en caso de emergencia, una actualización de mi testamento donde él aparecía como único beneficiario y algo llamado un poder notarial limitado que le daría control sobre mis propiedades si yo llegara a estar incapacitada. Ricardo, no estoy incapacitada. Y no pienso estarlo pronto. Por supuesto que no, mamá. Pero no es mejor estar preparados. Mira lo que le pasó a doña Remedios de la esquina. Su familia tuvo que batallar durante meses con los bancos, porque no había papeles en orden cuando le dio el derrame. Doña Remedios había muerto el año anterior después de estar en coma 2 semanas.
No era exactamente la misma situación, pero Ricardo tenía una manera de torcer las cosas para que sonaran lógicas. Firmé algunos papeles, no todos, pero algunos, los que parecían más inocuos. Y esa fue mi primera gran equivocación, porque lo que no sabía era que Ricardo ya había hablado con el esposo de Patricia, Fernando Herrera, un hombre de negocios con conexiones inmobiliarias y muy pocos escrúpulos morales. Fernando había estado buscando propiedades en mi vecindario para un proyecto de desarrollo, y mi casa era perfecta para sus planes. Lo que tampoco sabía era que Ricardo había estado documentando cada una de nuestras conversaciones telefónicas, editando grabaciones para hacerme sonar confundida y preparando el terreno para declararme mentalmente incompetente. 3 días después de firmar esos papeles, comencé a sentirme extraña después de las cenas que Ricardo me traía. Somnolenta, confundida, olvidadiza. Atribuí estos síntomas a la edad, al estrés, a cualquier cosa menos a la posibilidad de que mi propio hijo me estuviera envenenando lentamente. Y mientras yo luchaba contra una neblina mental que no entendía, Ricardo ejecutó su plan con la precisión de un cirujano. El día que mi vida cambió para siempre, empezó como cualquier martes ordinario. Me desperté a las 7, desayuné avena con fruta y estaba regando mis plantas cuando Ricardo llegó con una bolsa de papel en las manos y esa sonrisa que ahora reconozco como peligrosa. Buenos días, mamá. Te traje almuerzo de la cocina de Patricia. Es caldo de pollo que tanto te gusta. Patricia nunca había hecho caldo de pollo en su vida. Compraba todo prehecho del supermercado, pero yo, como la madre tonta que era, sonreí y lo dejé entrar a mi casa. Qué considerado, mijo. ¿Todo bien en casa? Todo perfecto. Se dirigió directamente a la cocina y comenzó a servir el caldo en mi tazón favorito. Oye, mamá, ayer revisé los papeles que firmaste la semana pasada. Creo que faltó un detalle en el poder notarial. Mientras hablaba, le daba la espalda. Ahora me doy cuenta de que esa era la oportunidad perfecta para añadir algo al caldo, algo que me haría sentir confundida, somnolienta, fácil de manipular. ¿Qué tipo de detalle? Pregunté sentándome en mi mesa de comedor donde había almorzado durante 20 años. Nada grave. Solo necesito que firmes una adenda que especifica que puedo tomar decisiones médicas si algo te pasa. El caldo estaba delicioso, tibio, reconfortante, exactamente lo que necesitaba en un día que había amanecido un poco fresco. No noté ningún sabor extraño. Ricardo había sido cuidadoso. Hijo, no creo que necesite. Mamá, me interrumpió, sentándose frente a mí con esa expresión seria que ponía cuando era niño y quería convencerme de algo. ¿Te acuerdas de lo que pasó con doña Isabel? Doña Isabel había sido mi vecina durante 15 años. El año anterior había tenido un accidente cerebrovascular y su hijo había tenido problemas legales para tomar decisiones sobre su tratamiento, porque no tenía los papeles necesarios. Claro que me acuerdo, pero no quiero que pasemos por eso, solo es una precaución. Me tomé todo el caldo, cada gota. Y mientras lo hacía, Ricardo me contó sobre sus planes de conseguir un nuevo trabajo, sobre cómo Valeria estaba destacando en la escuela, sobre lo orgullosa que debía estar de mis nietos. Tienes razón, dije finalmente. ¿Dónde tengo que firmar? Sacó los papeles de una carpeta que había traído. El documento parecía oficial, lleno de terminología legal que me costaba trabajo entender. Pero confié en mi hijo. La mujer que había criado a ese niño desde los 5 años confió completamente en él. Firmé donde me indicó con mi mejor letra, con mi firma completa, Guadalupe Ramírez Vega. Lo que no sabía era que acababa de firmar mi propia sentencia de incapacidad mental. El documento no era una simple autorización médica, era una declaración jurada de que yo había estado mostrando signos de demencia senil y que voluntariamente cedía el control de mis asuntos a mi hijo Ricardo Ramírez. Listo, dije devolviendo los papeles. ¿Algo más? Solo una cosa más, mamá. Patricia y yo queremos invitarte a cenar mañana. Una cena especial para celebrar que tenemos todos los papeles en orden. Esa noche dormí demasiado profundamente. Me desperté a las 11 de la mañana.
algo que no me había pasado en años. Me sentía aturdida, confundida, como si hubiera estado bebiendo, pero no había tocado una gota de alcohol en meses. Traté de recordar la conversación del día anterior con Ricardo. Los detalles estaban borrosos. Recordaba haber firmado algo, pero no estaba segura de qué exactamente. Me bañé, desayuné, y cuando estaba vistiéndome para salir al mercado, sonó el teléfono. Señora Ramírez, habla Ana López del registro de la propiedad. Mi sangre se enfrió. Sí. Solo llamo para confirmar que recibimos su solicitud de transferencia de propiedad. ¿Está segura de que quiere proceder con la venta? ¿Qué venta? Yo no he solicitado ninguna venta. Hubo una pausa incómoda. Señora, tengo aquí una solicitud firmada por usted ayer, autorizando a Ricardo Ramírez a proceder con la venta de la propiedad en calle Francisco Sosa 247 a Fernando Herrera por la cantidad de $312,000. El suelo se movió bajo mis pies. $312,000 en mi casa valía al menos $650,000. La había tasado hace apenas 6 meses para actualizar mi seguro. Tiene que haber un error, logré decir. ¿Quiere que cancele el proceso? Sí, inmediatamente. Y quiero ver todos los documentos. Por supuesto, pero señora, debo informarle que su hijo presentó también una orden judicial de incapacidad mental que le otorga poder legal sobre sus propiedades. Necesitaríamos una contraorden de un juez diferente para detener el proceso. Colgué el teléfono con las manos temblando. Mi propio hijo había forjado mi firma. Me había declarado mentalmente incapacitada y estaba vendiendo mi casa por la mitad de su valor a su suegro. Y lo peor de todo, había conseguido que yo misma firmara los papeles que le daban el poder para hacerlo. Pero Ricardo cometió un error que le costaría caro. No me conocía tan bien como creía. Después de colgar el teléfono con el registro de la propiedad, me quedé parada en mi sala durante 5 minutos completos, asimilando la magnitud de la traición. Mi hijo me había engañado con la habilidad de un estafador profesional, pero había subestimado a su víctima. Fui a mi habitación y saqué de debajo del colchón una caja metálica que Ricardo nunca había visto. Dentro guardaba copias de todos mis documentos importantes, fotografías de las firmas originales y algo más valioso, evidencia. Desde hace años, tengo la costumbre de grabar conversaciones importantes, no por desconfianza, sino por practicidad. A mi edad, a veces se me olvidan los detalles de reuniones médicas o llamadas bancarias importantes. Tengo una grabadora digital pequeña que siempre llevo en mi bolso. Había grabado la conversación con Ricardo del día anterior toda completa. En la grabación se escucha claramente cómo me describe el documento como una simple autorización médica, cuando en realidad era una declaración de incapacidad. En términos legales, eso se llama fraude por engaño, pero tenía algo mejor, mucho mejor. Hace 3 semanas, cuando Ricardo empezó a presionarme para vender la casa, instalé cámaras de seguridad. Se lo había mencionado a mi vecina Cristina, diciéndole que estaba preocupada por los robos en el vecindario. Pero la verdad es que algo en el comportamiento de mi hijo me había puesto nerviosa. Las cámaras capturaron todo. Ricardo revisando mis documentos sin permiso. Ricardo hablando por teléfono en mi jardín, con alguien sobre acelerar el proceso antes de que se dé cuenta. Y lo más importante, Ricardo añadiendo algo al caldo de pollo antes de servírmelo. Mi hijo había cometido 3 delitos: fraude documental, falsificación de firma y envenenamiento con intento de incapacitar. Suficientes evidencias para mandarlo a la cárcel durante años. Pero yo no quería mandarlo a la cárcel. Quería algo mejor, quería justicia. Llamé a mi abogado, el licenciado García, quien había manejado la compra de mi casa hace 20 años. Un hombre de 70 años, conservador, meticuloso y con contactos en todo el sistema judicial local. Guadalupe, qué gusto escucharla. ¿Cómo puedo ayudarla? Licenciado, necesito que detenga una venta fraudulenta de mi propiedad y necesito que me ayude a diseñar una estrategia legal muy específica. ¿Qué tipo de estrategia? El tipo que le enseña a un hijo ingrato que su madre no es tan tonta como él cree. Nos reunimos esa misma tarde en su oficina.
Le mostré todas las evidencias, las grabaciones, los videos de las cámaras, las copias de los documentos originales, el análisis de sangre que me había hecho en una clínica privada y que mostraba restos de benzodiazepinas en mi sistema. Guadalupe, esto es suficiente para procesarlo criminalmente. Podríamos hacer que arresten a Ricardo hoy mismo. No quiero que lo arresten todavía. Quiero que sienta exactamente lo que me hizo sentir a mí. Quiero que pierda todo lo que cree que va a ganar. El licenciado García sonrió. Era la sonrisa de un abogado que acababa de encontrar un caso divertido. ¿Qué tiene en mente? Quiero que presentemos una contrademanda por incapacidad mental, pero no contra Ricardo, contra Patricia. Su sonrisa se amplió. Explíqueme. Patricia trabaja en un banco. Ha estado manejando las finanzas familiares durante años. Si podemos demostrar que ella sabía sobre el plan de Ricardo y participó activamente, podemos alegar que tiene problemas de juicio que la hacen incompetente para manejar dinero. El banco tendría que despedirla inmediatamente y sin el trabajo de Patricia se quedan sin ingresos justo cuando pensaban que iban a ser ricos con la venta de mi casa. Pero eso era solo el primer paso de mi plan. El segundo paso requería la ayuda de mi primo Manuel, quien trabaja en el Departamento de Bienes Raíces del municipio. Manuel me debía varios favores por haberlo ayudado cuando su hija necesitó cirugía hace 2 años. Manuel, necesito que revises los permisos de construcción para mi vecindario. Específicamente, necesito saber qué planes tiene Fernando Herrera para las propiedades que ha estado comprando. La investigación reveló algo fascinante. Fernando no estaba comprando casas para vivir, estaba comprando todo el bloque para demoler y construir un centro comercial. Mi casa era la pieza final que necesitaba para completar el proyecto, pero había un problema con sus planes. Los permisos de construcción que había solicitado violaban 3 ordenanzas municipales relacionadas con espacios verdes y zonificación residencial. Si alguien presentara una objeción formal, el proyecto estaría en pausa durante años, y yo conocía exactamente a la persona que presentaría esa objeción. El tercer paso de mi plan requería una reunión con la Asociación de Vecinos, específicamente con doña Rosa Sánchez, una mujer de 78 años que había luchado contra desarrolladores inmobiliarios durante las últimas 3 décadas. Rosa, ¿qué dirías si te dijera que alguien está tratando de convertir nuestro vecindario en un centro comercial? Sus ojos se iluminaron como los de un guerrero preparándose para la batalla. Diría que es hora de recordarles quién realmente tiene el poder en este barrio. Todo estaba listo, las piezas del tablero posicionadas perfectamente. Ahora, solo tenía que esperar a que Ricardo hiciera el siguiente movimiento. La cena de celebración a la que Patricia me había invitado resultó ser exactamente lo que esperaba. Una actuación elaborada, diseñada para hacerme sentir que todo estaba bien mientras ellos finalizaban el robo de mi patrimonio. Me arreglé especialmente para la ocasión. Mi vestido azul marino favorito, el collar de perlas que había sido de mi madre y mi sonrisa más dulce de abuela engañada. Si querían actuar, yo también podía hacerlo. «Guadalupe, te ves hermosa», me dijo Patricia cuando llegué a su apartamento. «Ven, siéntate. Ricardo está terminando de preparar tu plato favorito». Mi plato favorito resultó ser pasta con salsa de tomate de frasco y pollo desmenuzado. Evidentemente, Patricia había puesto tanto esfuerzo en la cena como yo en creer sus mentiras. «Mamá, qué bueno que viniste». Ricardo salió de la cocina secándose las manos en un delantal que decía «el chef del hogar». La ironía era deliciosa. «¿Cómo te sientes hoy?» «Ayer te notamos un poco confundida por teléfono». Ayer no habíamos hablado por teléfono, pero Ricardo necesitaba establecer evidencia de mi supuesta confusión mental para los registros legales. «Me siento perfectamente, mijo, aunque sí he tenido algunos problemitas menores». Patricia se tensó ligeramente. «¿Qué tipo de problemas?» «Bueno, recibí una llamada extraña del registro de la propiedad. Algo sobre una venta de mi casa que yo no recuerdo haber autorizado». Ricardo y Patricia intercambiaron una mirada rápida, exactamente la reacción que esperaba. «Mamá». Ricardo se sentó junto a mí, con esa expresión de preocupación fingida que había perfeccionado.
¿No te acuerdas de nuestra conversación de ayer? Hablamos sobre vender la casa. Tú estuviste de acuerdo. ¿De verdad? Puse mi voz más dulce y confundida. Ay, mijo, tal vez sí se me está olvidando. Es que a veces siento la mente un poquito nublada. Perfecto. Les estaba dando exactamente lo que querían escuchar. Patricia se animó. Guadalupe, es completamente normal. Mi abuela pasó por lo mismo. La buena noticia es que Ricardo está manejando todo por ti. No tienes que preocuparte por nada. ¡Qué alivio!, suspiré dramáticamente. ¿Y cuándo se supone que se vende la casa? Los papeles ya están en proceso. Ricardo sirvió mi plato con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Fernando, el hermano de Patricia, se encarga de todo. Te va a dar un precio muy justo. 312,000 por una propiedad que valía 650,000. Su definición de precio justo era fascinante. ¿Y dónde voy a vivir después? Ya pensamos en eso. Patricia se inclinó hacia adelante con entusiasmo fingido. Hay una residencia para adultos mayores preciosa en las afueras. Tiene jardines, actividades, enfermeras las 24 horas. Una residencia de ancianos. El plan completo se revelaba finalmente. Vender mi casa barata a Fernando, meterme en un asilo y quedarse con el dinero restante como mis cuidadores responsables. Suena maravilloso, mentí dulcemente. ¿Cuándo podemos visitarla? Los ojos de Ricardo brillaron con satisfacción. Su madre tonta estaba cooperando perfectamente. El lunes ya tengo una cita programada. Comimos en relativa calma mientras ellos me describían las maravillas de mi futuro hogar institucional. Yo asentía y sonreía, interpretando a la perfección el papel de la vieja confundida que acepta su destino. Después de la cena, Ricardo insistió en acompañarme a casa para asegurarse de que llegara bien. En el carro, puso música suave y me habló con la voz condescendiente que usas con niños pequeños. Mamá, quiero que sepas que todo esto es por tu bien. Patricia y yo te amamos mucho y solo queremos asegurar que tengas la mejor atención posible. Lo sé, mi hijo. Ustedes son tan buenos conmigo. Cuando llegamos a mi casa, Ricardo insistió en acompañarme hasta la puerta. Una vez adentro fue directo al punto. Mamá, mañana van a venir unos señores a evaluar la casa para la venta final. Está bien si yo tengo las llaves para dejarlos entrar. No quiero molestarte levantándote temprano. Me entregó un duplicado de mis propias llaves, el símbolo perfecto de cómo había tomado control total de mi vida. Por supuesto, mi hijo, confío en ti completamente. Después de que se fue, me senté en mi sala y sonreí por primera vez genuinamente en días. Ricardo había hecho exactamente lo que yo esperaba. Había confirmado todos los detalles de su plan, había establecido el timeline y me había dado la información que necesitaba para ejecutar el mío. Tomé mi teléfono y marqué el número del licenciado García. Licenciado, soy Guadalupe. Es hora de activar el plan. Todo salió como esperábamos, mejor. Mañana, mientras Ricardo esté en mi casa con los evaluadores de Fernando, usted va a presentar 3 demandas simultáneas en 3 juzgados diferentes. Al día siguiente, mientras Ricardo y Fernando celebraban prematuramente en mi sala, creyendo que habían engañado exitosamente a la vieja tonta, un alguacil tocó mi puerta. Ricardo Ramírez, soy yo. Está usted citado a comparecer ante el juez Ramírez el lunes a las 9 de la mañana para responder a cargos de fraude documental, falsificación de firmas e intoxicación intencional. La cara de Ricardo se puso blanca como el papel, pero eso era solo el primer alguacil. El segundo era para Fernando, con una orden judicial que congelaba inmediatamente todos los permisos de construcción para su proyecto de desarrollo, basada en violaciones ambientales presentadas por la Asociación de Vecinos. El tercero era para Patricia, notificándola que el banco había sido informado de su participación en actividades de fraude financiero y que estaba suspendida pendiente investigación. ¿Qué está pasando? Ricardo finalmente encontró su voz. Yo sonreí desde mi mecedora, donde había estado tejiendo tranquilamente durante todo el espectáculo. Lo que está pasando, mi hijo, es que la vieja confundida resultó ser más lista de lo que pensabas. Y esa fue solo la primera sorpresa.
Ricardo todavía no sabía lo que su madre era realmente capaz de hacer. Viendo las caras de pánico de Ricardo, Patricia y Fernando, fue casi tan satisfactorio como el primer sorbo de café en las mañanas. Casi, porque esto era solo el aperitivo de la venganza que tenía planeada. Mamá, esto tiene que ser un malentendido. Ricardo tartamudeó todavía sosteniendo los papeles de la citación judicial. Tú firmaste todo voluntariamente. Tengo las grabaciones. ¿Te refieres a estas grabaciones? Saqué mi teléfono y reproduje la conversación del martes anterior. Su propia voz sonó claramente. Solo es una simple autorización médica, mamá. Luego, reproduje la segunda grabación donde admitía ante Fernando que había editado algunas conversaciones para que sonara más confundida. El color se le fue completamente de la cara. Fernando, quien hasta ese momento había permanecido callado, calculando sus pérdidas, finalmente habló. Guadalupe, creo que podemos resolver esto como adultos civilizados. Los malentendidos pasan en las familias. Malentendidos, repetí saboreando la palabra. Es así como llamas al intento de robarme mi casa por la mitad de su valor. El precio es competitivo para el mercado actual. Fernando, cariño, lo interrumpí con mi sonrisa más dulce. Tengo la tasación oficial de mi casa. Fecha del mes pasado, $650,000. Tú me ibas a pagar $312,000. En matemáticas básicas, eso se llama robo. Patricia finalmente encontró su voz. Suegra, usted no entiende las complejidades del mercado inmobiliario. Patricia, mi amor, trabajé en administración durante 30 años. Entiendo perfectamente las complejidades de la estafa financiera. La tensión en la habitación era tan espesa que podías cortarla con cuchillo. Ricardo miraba alternativamente a su esposa y a su socio, buscando alguna manera de salir del hoyo que habían cavado. Mamá, todavía no entiendo cómo, comenzó Ricardo. ¿Cómo me di cuenta? Me recosté en mi mecedora disfrutando cada segundo. Mi hijo, la primera pista fue cuando empezaste a traerme comida casera. En 42 años de vida, nunca habías cocinado ni siquiera un huevo. De repente te volviste chef. Fernando se aclaró la garganta. Guadalupe, sé que las emociones están alteradas, pero creo que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. ¿Qué tipo de acuerdo? Bueno, obviamente el precio de la casa se puede renegociar. Digamos 400, que es un aumento significativo. La audacia de este hombre era impresionante. Todavía creía que podía manipularme. Fernando, ¿tú sabes cuánto vale tu proyecto de centro comercial una vez completado? Su expresión cambió inmediatamente. No sé de qué me hablas. Claro que no. Es solo casualidad que hayas comprado 5 propiedades en este bloque durante los últimos 2 años. Pura coincidencia que todas sean exactamente el tamaño necesario para un desarrollo comercial. Saqué una carpeta de documentos que había estado escondiendo bajo mi cojín. También es casualidad que el municipio tenga registrada una solicitud de zonificación comercial para esta área presentada por Herrera Development Corporation. Fernando se puso pálido. Según mis cálculos, el proyecto completo te generaría aproximadamente 12 millones en ganancias durante los próximos 5 años. Mi casa era la pieza final que necesitabas. Sin ella, todo tu proyecto se va a la basura. ¿Cómo diablos conseguiste esa información? Fernando perdió completamente la compostura. Mi primo Manuel trabaja en el departamento de planeación urbana. Le pedí que investigara un poquito, sonreí. También le pedí que revisara tus permisos de construcción. ¿Sabías que violaste 3 ordenanzas ambientales en tu solicitud? La cara de Fernando ahora estaba completamente roja. Pero no te preocupes, continué alegremente. Seguramente los abogados de la Asociación de Vecinos te expliquen los detalles durante el proceso judicial que comenzará el próximo mes. Patricia finalmente explotó. Esto es ridículo. Usted está loca si cree que puede destruir nuestras vidas solo porque se sintió ofendida. Ofendida, repetí lentamente. Patricia querida, no estoy ofendida. Ofenderse es lo que sientes cuando alguien te falta el respeto en una reunión social. Lo que siento yo es lo que pasa cuando tu familia trata de robarte tu patrimonio y mandarte a un asilo. Nosotros nunca planearon meterme en la residencia geriátrica San José,
Porque tengo grabada la conversación donde Ricardo le dice a Fernando que una vez que la vieja esté en el asilo, será más fácil manejar sus finanzas. Ricardo se dejó caer en mi sofá como si alguien le hubiera cortado las cuerdas. Mamá, todo esto se salió de control. Nunca quisimos lastimarte. Claro que no, mi hijo. Solo querían drogarme, declararme loca, robar mi casa y encerrarme en un asilo. Pero todo por mi propio bien, ¿verdad? Fernando se levantó bruscamente. Esto se acabó. Ricardo, Patricia, nos vamos. Guadalupe, esto no se va a quedar así. Tienes razón, Fernando, no se va a quedar así. Esperé hasta que llegaran a la puerta para darles la última sorpresa de la noche. Ah, se me olvidaba mencionar. Mañana en la mañana, el Canal 7 va a transmitir un reportaje especial sobre fraudes inmobiliarios contra adultos mayores. Van a entrevistar a una víctima local que logró exponer toda la red de estafa. Los tres se voltearon hacia mí con expresiones de horror. Adivinen quién es esa víctima. La entrevista de televisión fue programada para las 8 de la mañana en mi propia sala. La reportera, una mujer joven llamada Daniela Torres, llegó con un camarógrafo y un técnico de sonido que convirtieron mi hogar en un estudio de televisión temporal. Señora Ramírez, entiendo que su propia familia trató de estafarla. Daniela me miraba con esa expresión de compasión profesional que usan los periodistas cuando cubren tragedias. Debe haber sido muy difícil descubrir la traición. Daniela querida, difícil fue criar a ese niño sola durante 37 años. Descubrir que era un ladrón fue simplemente educativo. La reportera parpadeó claramente, no esperando que la víctima de abuso de ancianos fuera tan directa. ¿Puede contarnos cómo se dio cuenta de lo que estaba pasando? Bueno, la primera pista fue cuando mi hijo comenzó a cocinar. Ricardo no sabe ni hacer agua hervida. Cuando llegó con caldo de pollo casero, supe que algo andaba mal. Me acomodé en mi mecedora favorita. La segunda pista fueron los documentos legales que me hacía firmar. 30 años trabajando en administración te enseñan a leer la letra pequeña y las drogas en su sistema. Ah, sí. Resulta que mi querido hijo estaba condimentando mi comida con benzodiazepinas. Muy creativo, aunque ilegal. Daniela se inclinó hacia adelante. ¿Cómo logró reunir evidencia? Mi hija, a mi edad has aprendido que las palabras se las lleva el viento, pero las grabaciones y los videos duran para siempre. Sonreí directamente a la cámara. Siempre grabo conversaciones importantes, y desde que noté comportamientos extraños, instalé cámaras de seguridad. ¿Tiene las grabaciones? Tengo todo. Las conversaciones donde Ricardo me miente sobre los documentos, los videos donde agrega medicamentos a mi comida, las llamadas telefónicas donde él y Fernando planean el robo de mi casa. El camarógrafo ajustó su ángulo para capturar mejor mi expresión mientras continuaba. También tengo la evidencia de que esto no era solo una estafa familiar. Era parte de un esquema más grande de Fernando Herrera para apoderarse de todo el vecindario y construir un centro comercial. Daniela prácticamente se iluminó. ¿Puede dar más detalles sobre esa conexión? Fernando necesitaba mi casa para completar su proyecto de desarrollo. Ricardo necesitaba dinero porque perdió su trabajo. Patricia necesitaba mantener su estilo de vida bancario. Los tres decidieron que la vieja Guadalupe era el obstáculo perfecto para resolver todos sus problemas. ¿Qué mensaje tiene para otros adultos mayores que puedan estar pasando por situaciones similares? Me acerqué un poco más a la cámara, asegurándome de que cada palabra fuera clara. Primero, confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo está. Segundo, documenten todo. Tercero, recuerden que ser mayor no significa ser tonto. Y cuarto, hice una pausa dramática. Nunca subestimen a una mujer que ha sobrevivido 70 años en este mundo. Hemos visto de todo y sabemos cómo defendernos. La entrevista duró 45 minutos. Daniela hizo preguntas inteligentes y yo le di respuestas que eran honestas, directas y devastadoras para Ricardo y sus cómplices. Cuando terminaron de empacar su equipo, Daniela me entregó su tarjeta personal. Señora Ramírez, creo que esta historia va a generar mucho interés. ¿Estaría dispuesta a hacer entrevistas de seguimiento? Por supuesto.
Me encanta educar al público sobre las realidades del fraude familiar. 2 horas después de que se fueron, mi teléfono empezó a sonar. La primera llamada fue de Ricardo. Mamá, ¿qué hiciste? Su voz sonaba desesperada. Todo el pueblo está hablando de la entrevista. Los vecinos me están mirando como si fuera un criminal. Es porque eres un criminal, mijo. Esto va a arruinar mi reputación. Ricardo querido, tu reputación se arruinó el día que decidiste drogar a tu madre. La segunda llamada fue de Patricia llorando histéricamente. Guadalupe, por favor, tiene que hacer algo. El banco me suspendió indefinidamente. Mi jefe dice que no pueden mantener empleada a alguien involucrada en fraudes financieros. Patricia, amor, deberías haber pensado en eso antes de participar en el plan. Pero yo solo seguía a Ricardo. Yo no sabía que era tan serio. Cariño, conspirar para robar la casa de tu suegra es bastante serio, sin importar quién sea el líder. La tercera llamada fue la más interesante. Fernando tratando de sonar calmado, pero fallando miserablemente. Guadalupe, creo que podemos manejar esto como profesionales. Estoy dispuesto a discutir compensación por cualquier malentendido. ¿Qué tipo de compensación? Bueno, obviamente tus gastos legales. Algo por el estrés emocional. Digamos 100 blaus por las molestias. 100.000 dólares. Después de intentar robarme casi 400.000 dólares. Fernando, esa es una oferta muy generosa. Entonces, ¿estás dispuesta a considerar un acuerdo? Absolutamente. Deja que te haga una contraoferta. Hubo silencio expectante del otro lado de la línea. Mi contraoferta es que te declares en bancarrota, vendas todos tus bienes para compensar a las otras familias que estafaste y te vayas a vivir a otro estado, preferiblemente muy lejos. Eso es ridículo, Fernando querido. Lo ridículo fue creer que podías engañar a una mujer que ha manejado dinero toda su vida. Colgué y me serví una taza de té. Afuera, el noticiero de la tarde estaba comenzando y sabía que mi historia sería el tema principal, pero la verdadera venganza apenas estaba comenzando. El noticiero de la noche convirtió mi historia en el escándalo local del año. Daniela Torres había hecho un trabajo excelente editando mi entrevista, intercalando mis comentarios con explicaciones sobre cómo funcionan las estafas contra ancianos y qué señales buscar. Pero lo mejor de todo fue cuando mostraron las fotos de Ricardo, Patricia y Fernando, mientras explicaban los cargos criminales que enfrentaban cada uno. Ricardo se veía terrible en su foto del arresto. Patricia estaba llorando. Fernando parecía un criminal de carrera que probablemente lo era. A las 9 de la noche, 3 horas después de la transmisión, mi teléfono sonó otra vez. Señora Ramírez, habla el detective Morales de la Unidad de Crímenes Financieros. Detective, ¿cómo puedo ayudarle? Señora, vimos su entrevista esta noche. Nos gustaría hablar con usted sobre el caso de Fernando Herrera. Creemos que su estafa va mucho más allá de su situación personal. Al día siguiente, 2 detectives llegaron a mi casa. El detective Morales era un hombre de unos 45 años, con experiencia visible en cada línea de su rostro. Su compañero, el oficial Reyes, era más joven, probablemente recién salido de la academia. Señora Ramírez, comenzó el detective Morales. Hemos estado investigando a Fernando Herrera durante 6 meses. Su caso nos dio la evidencia concreta que necesitábamos. ¿Qué tipo de investigación? Creemos que Herrera ha estado defraudando a adultos mayores en toda la Ciudad de México durante al menos 3 años. Usted no es su primera víctima, pero podría ser la que finalmente lo detenga. El oficial Reyes abrió una carpeta llena de documentos. Tenemos registros de al menos 6 familias similares a la suya. Adultos mayores que vendieron sus propiedades a precios ridículamente bajos, todos con historias de confusión mental o incapacidad repentina. Mi sangre hirvió. ¿Cuántas familias más había destruido Fernando? ¿Cuántos hijos había corrompido con promesas de dinero fácil? ¿Qué necesitan de mí?, pregunté. Su evidencia es la más completa que hemos visto. Las grabaciones, los videos, el análisis toxicológico, todo está meticulosamente documentado. Si usted testifica, podemos construir un caso federal contra Herrera. Federal. La palabra sonaba seria. ¿Qué tan seria?
El detective Morales se inclinó hacia adelante. Señora, no estamos hablando solo de fraude inmobiliario. Estamos hablando de una red de crimen organizado. Herrera lava dinero a través de estas transacciones. Los adultos mayores son blancos perfectos porque son vulnerables, confiables y menos propensos a luchar legalmente. Ricardo, mi propio hijo, había sido parte de algo mucho más grande y oscuro de lo que imaginaba. No solo era un mal hijo, era un criminal colaborador. Haré lo que sea necesario, dije firmemente. Pero tengo una condición. El detective Morales levantó una ceja. ¿Cuál? Quiero que cada familia que Herrera defraudó reciba justicia. No solo yo, todas ellas. Los dos detectives se miraron y sonrieron. Señora Ramírez, creo que vamos a llevarnos muy bien. Durante las siguientes semanas mi casa se convirtió en el centro de operaciones de una investigación federal. Llegaban agentes con cajas de documentos, computadoras portátiles y tabletas llenas de evidencia. El licenciado García trabajaba estrechamente con la fiscal federal asignada al caso, una mujer llamada Elena Martínez, de unos 40 años, con reputación de ser implacable en el juzgado. Señora Ramírez, la fiscal Martínez me llamó una tarde. Necesito que entienda la magnitud de lo que hemos descubierto. Fernando Herrera no solo estaba comprando propiedades baratas, estaba usando esas transacciones para lavar dinero de operaciones de narcotráfico. Me quedé sin palabras. ¿Narcotráfico? Su hijo probablemente no sabía a qué se estaba metiendo. Herrera es experto en reclutar cómplices ingenuos, personas desesperadas financieramente que harían cualquier cosa por dinero. La fiscal abrió su laptop y me mostró diagramas complejos de transacciones financieras. Cada propiedad que Herrera compraba a precio reducido era revendida inmediatamente a empresas fantasma por el valor real. La diferencia en el precio se usaba para introducir dinero ilegal en el sistema financiero legítimo. Es brillante en una forma horrible, continuó. Usa a familias reales, adultos mayores reales, para crear transacciones que parecen legítimas en la superficie. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Aproximadamente $15 millones durante los últimos 3 años. El número era incomprensible. Mi casa, mi pequeña propiedad en Coyoacán, era solo una pieza de un esquema multimillonario, y Ricardo, mi hijo, tonto y desesperado, se había vendido a sí mismo a un criminal peligroso por migajas. ¿Qué va a pasar con Ricardo?, pregunté finalmente. La fiscal Martínez me miró con algo que parecía compasión. Eso depende de él. Si coopera completamente, si testifica contra Herrera y nos ayuda a identificar otros cómplices, podríamos negociar una sentencia reducida. Pero sin cooperación, enfrenta entre 10 y 15 años de prisión por fraude, falsificación e intento de incapacitación con sustancias controladas. 15 años. Mi hijo podría pasar la próxima década y media en prisión. Parte de mí sentía que se lo merecía. Otra parte, la parte que lo había criado desde los 5 años, sentía un dolor profundo y penetrante. Y Patricia, 2 a 5 años, dependiendo de su nivel de participación. El banco ya presentó cargos adicionales por usar información confidencial de clientes para identificar posibles víctimas. Patricia había usado su posición en el banco para ayudar a Herrera. El alcance de la traición seguía creciendo. ¿Cuándo comienza el juicio? En 3 meses. Será mediático, señora Ramírez. Los medios van a cubrir cada detalle. Su vida privada se volverá pública. Estoy lista. He vivido 65 años con la conciencia limpia. No tengo nada que esconder. Esa noche, sola en mi casa, me senté en mi mecedora favorita y pensé en cómo mi vida había cambiado en solo un mes. Había pasado de ser una jubilada tranquila a ser la pieza central de un caso federal de crimen organizado. Mi hijo estaba en la cárcel esperando juicio. Mi nuera había perdido su carrera. Y yo, la supuesta víctima senil y confundida, era ahora considerada una heroína por las autoridades. Pero no me sentía como una heroína. Me sentía como una madre que había fallado. ¿En qué punto había perdido a Ricardo?
¿Cuándo dejó de ser el niño dulce que construía castillos de arena en Acapulco y se convirtió en un hombre capaz de drogar a su propia madre? El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Abuela. La voz de mi nieta Valeria sonaba pequeña, asustada. Valeria, mi amor. ¿Estás bien? Nadie en la escuela me habla. Todos saben lo que papá hizo. Dicen que somos una familia de criminales. Mi corazón se rompió. Valeria y Santiago, inocentes en todo esto, pagarían el precio de las acciones de sus padres. Valeria, escúchame. Lo que tu padre hizo fue terrible, imperdonable. Pero tú no eres responsable de sus decisiones. Tú eres tu propia persona. Pero todos me miran diferente. Abuela, ¿papá realmente te drogó? Sí, mi amor, lo hizo. Hubo un largo silencio. ¿Por qué? Porque perdió su camino. Porque hizo elecciones malas basadas en codicia y desesperación. Pero sus errores no definen quién eres tú. ¿Podemos vernos? Mamá está en casa llorando todo el tiempo y Santiago no entiende por qué papá no está aquí. Vengan mañana a la casa. Cocinaré su cena favorita y hablaremos sobre todo. Al día siguiente, Valeria y Santiago llegaron a mi casa. Santiago, con sus 12 años, todavía no comprendía completamente la gravedad de la situación. Valeria, sin embargo, llevaba el peso del escándalo en sus ojos cansados. Abuela, Santiago corrió hacia mí y me abrazó. Mamá dice que papá tuvo que irse por trabajo, pero en la escuela dicen que está en la cárcel. Me arrodillé para quedar a su altura. Santiago, tu papá cometió errores muy graves. Está en un lugar donde las personas van cuando rompen la ley, como los malos de las películas. No exactamente, mi amor. Tu papá no es malo, pero hizo cosas malas. Hay una diferencia. Durante la cena hablamos sobre todo. Les expliqué lo que había pasado en términos que pudieran entender. No les mentí, pero tampoco los abrumé con detalles innecesarios. Valeria, ¿qué va a pasar con nosotros? Preguntó Valeria mientras comía. Mamá dice que vamos a perder el apartamento. Económicamente, va a ser difícil para su familia, admití, pero no van a estar solos. Voy a asegurarme de que tengan lo que necesitan. Abuela, no quiero tu dinero. Valeria habló con una fiereza que me recordó a mí misma a su edad. Quiero que mi familia sea normal otra vez. Cariño, tu familia nunca va a ser la misma que antes, pero eso no significa que no pueda ser buena de una manera diferente. Después de que se fueron, llamé al licenciado García. Licenciado, necesito establecer un fideicomiso para mis nietos. Un fideicomiso educativo que asegure que puedan ir a la universidad sin importar lo que pase con sus padres. Por supuesto, Guadalupe. ¿Cuánto está pensando destinar? $200,000 para cada uno. El dinero que había ahorrado durante décadas, el dinero que Ricardo había intentado robar, ahora serviría para asegurar el futuro de sus hijos. Era una ironía poética que me gustaba. 3 meses después, el juicio comenzó. La sala del Tribunal Federal estaba llena hasta el tope. Periodistas, víctimas de otros fraudes de Herrera, curiosos que habían seguido el caso en las noticias, todos querían ver el espectáculo. Fernando Herrera entró con esposas, flanqueado por 2 guardias. Se veía diferente del hombre arrogante que había intentado intimidarme en mi sala. Ahora parecía pequeño, asustado. Ricardo entró después. Nuestros ojos se encontraron por un segundo antes de que él desviara la mirada. Patricia no estaba presente. Su juicio sería separado. La fiscal Martínez fue brillante. Presentó evidencia tras evidencia, grabaciones, documentos, testimonios de otras víctimas. Una mujer de 72 años que había perdido la casa donde crió a sus 5 hijos. Un hombre de 80 años que había sido drogado de manera similar a mí. Una familia completa que quedó en la calle después de que Herrera comprara su propiedad. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé al estrado con la cabeza en alto. Señora Ramírez, comenzó la fiscal, ¿puede decirnos qué pasó el día que su hijo le trajo el caldo de pollo? Hablé durante 2 horas. Describí cada detalle, cada mentira, cada manipulación. Las grabaciones fueron reproducidas en la sala. El video de Ricardo añadiendo las benzodiazepinas a mi comida fue mostrado en una pantalla gigante. Cuando terminé, varias personas en la galería estaban llorando.
El abogado defensor de Fernando intentó desacreditarme. Señora Ramírez, ¿no es posible que usted malinterpretara las intenciones de su hijo? ¿Que tal vez estaba genuinamente preocupado por su bienestar? Señor, respondí calmadamente. Si usted cree que drogar a alguien y robar su casa es una forma de mostrar preocupación, sugiero que revise sus propios valores. La sala estalló en risas. El juez tuvo que pedir orden. El juicio duró 3 semanas. Al final, el veredicto fue unánime. Fernando Herrera fue declarado culpable de 47 cargos federales: fraude, lavado de dinero, conspiración, extorsión. Su socio, Carlos Vega, quien había estado huyendo y fue capturado en Miami, también fue condenado. Ricardo, quien había cooperado completamente con los fiscales, recibió una sentencia reducida: 3 años de prisión y 5 años de libertad condicional. Patricia recibió 2 años y prohibición permanente de trabajar en cualquier institución financiera. Fernando Herrera recibió 25 años en una prisión federal. No viviría para ver su libertad. Mientras leían la sentencia, lo miré directamente a los ojos. Él me sostuvo la mirada por un momento antes de bajar la cabeza. Justicia, finalmente. Después del juicio, mi vida lentamente volvió a algo parecido a la normalidad. Las cámaras de televisión eventualmente dejaron de aparecer en mi puerta. Los reporteros encontraron otras historias que contar, pero yo había cambiado. Ya no era solo Guadalupe Ramírez, la jubilada tranquila de Coyoacán. Era Guadalupe Ramírez, la mujer que había desmantelado una red de crimen organizado. Las otras víctimas de Herrera, aquellas familias que habían perdido sus propiedades, comenzaron a recuperar algo de justicia. El gobierno confiscó todos los bienes de Herrera, millones de dólares en propiedades y cuentas bancarias. Ese dinero fue distribuido entre las víctimas como restitución parcial. No recuperaron todo lo que perdieron, pero fue algo. La fiscal Martínez me llamó un día con una propuesta inesperada. Guadalupe, estamos estableciendo un programa de educación para ayudar a adultos mayores a identificar y prevenir fraudes. ¿Estaría interesada en ser consultora? ¿Yo? ¿Consultora? Usted tiene experiencia práctica que ningún manual puede enseñar. Ha vivido el fraude desde adentro y logró superarlo. Podría ayudar a prevenir que otros pasen por lo mismo. Acepté. A mis 65 años, comencé lo que podría llamarse mi segunda carrera. Viajaba a centros comunitarios, residencias de ancianos, iglesias, cualquier lugar donde adultos mayores se reunieran. Les enseñaba sobre las señales de advertencia, sobre cómo protegerse, sobre la importancia de documentar todo. Me convertí en algo así como una celebridad local. Los medios me llamaban la heroína de Coyoacán. Yo prefería pensar en mí misma simplemente como una mujer que se negó a ser víctima. 6 meses después del juicio, recibí una llamada inesperada. Señora Ramírez, habla la agente Laura Méndez del FBI. Tenemos una situación en Phoenix, Arizona, que se parece mucho a su caso. ¿Estaría dispuesta a volar allá para consultar? El FBI me estaba pidiendo ayuda. La vida ciertamente había tomado un giro interesante. Claro, agente Méndez. ¿Cuándo necesitan que esté allá? Así comenzó una nueva etapa de mi vida que nunca había imaginado. Viajé a Phoenix, luego a San Diego, después a Houston. En cada ciudad había familias como la mía. Adultos mayores traicionados por personas en quienes confiaban, y en cada caso yo podía ayudar. Podía compartir mi experiencia, mis estrategias, mi historia. Podía darles esperanza. Hoy, varios años después de que todo comenzó, sigo haciendo este trabajo. Ricardo salió de prisión después de cumplir su sentencia. Intentó acercarse a mí, pero le dije que necesitaba tiempo. Mucho tiempo. Tal vez algún día pueda perdonarlo completamente, pero ese día aún no llega. Valeria y Santiago, sin embargo, son parte constante de mi vida. Valeria está en la universidad estudiando Derecho. Dice que quiere dedicarse a proteger a personas vulnerables como yo lo hice. Santiago está en la preparatoria, un joven brillante con un futuro prometedor.
Los fideicomisos que establecí para ellos aseguran que tengan oportunidades que sus padres casi les destruyeron. Mi casa en Coyoacán sigue siendo mi refugio. Las cámaras de seguridad siguen instaladas, no porque las necesite, sino porque me recuerdan que siempre debo estar alerta. La mecedora donde tejí, mientras ejecutaba mi venganza, todavía está en mi sala. Un símbolo de que la paciencia y la planificación siempre vencen a la impulsividad y la codicia. Cuando la gente me pregunta cómo pude hacer todo esto, cómo pude enfrentar a mi propio hijo y desmantelar una red criminal, les digo la verdad. No fue porque fuera especialmente valiente o inteligente. Fue porque me negué a ser víctima. Fue porque recordé que he sobrevivido 65 años en este mundo aprendiendo, adaptándome, luchando. Y fue porque entendí que la justicia no siempre llega sola. A veces tienes que ir a buscarla. Mi nombre es Guadalupe Ramírez. Fui madre, trabajadora, jubilada. Fui víctima de fraude por mi propio hijo. Pero más que nada, soy una sobreviviente. Y si mi historia puede ayudar a una sola persona a evitar lo que yo viví, o a encontrar la fuerza para luchar como yo luché, entonces todo el dolor, toda la traición, habrá valido la pena. Porque al final, no es sobre la venganza, es sobre la justicia, es sobre proteger a los vulnerables, es sobre recordarle al mundo que los adultos mayores no somos blancos fáciles, somos sabios, fuertes y capaces de luchar, y nunca, jamás, deben subestimarnos.